Mexicanas, mexicanos, amigas, amigos todos, hoy se cumplen 2 años de la memorable jornada cívica que nos permitió llegar por mandato popular a la presidencia de la República. 5 meses después, tomamos posesión del cargo y desde entonces lo hemos venido ejerciendo en representación del pueblo, el mismo pueblo al que ahora rindo cuentas sobre lo alcanzado en estos primeros 19 meses de una nueva etapa de la vida pública de México. Como es sabido, estamos llevando a cabo una auténtica transformación política, económica, social y cultural, guiados por los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad. Me gustaría explicar de manera sencilla lo que hemos logrado desde que somos gobierno. Nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres. Se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos. Se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Se eliminó el CISEN, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. No se permite la corrupción y se redujo en 95% el robo de combustibles. Las grandes empresas o corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes a la hacienda pública. Quedó prohibida la condonación de impuestos. Se han presentado denuncias penales contra falsificadores de facturas y se convirtió en delito grave la defraudación fiscal. La austeridad del gobierno es una realidad. La Presidencia de la República dispone de un presupuesto 70% menor al ejercido por la anterior administración. Se redujeron los sueldos de los altos funcionarios en 50% y se eliminó el uso de aviones y helicópteros. Los servidores públicos ya no disponen de servicio médico privado ni de caja de ahorro especial con cargo al erario. Se cancelaron las pensiones millonarias a expresidentes de la República. Solo estamos dejando lo necesario de la estructura administrativa. No hay derroche y se terminó el lujo insolente en el gobierno. Se han ahorrado alrededor de 270,000 millones de pesos en compras y contratos de obras y servicios. Un ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles nos va a costar 220,000 millones de pesos menos que el proyectado en Texcoco. Ya comenzamos la construcción de 922 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya.
estamos reconstruyendo 6 refinerías y construyendo una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para que en 2023 alcancemos la autosuficiencia en gasolinas y diésel y dejemos de importar estos combustibles. Se recuperó la producción petrolera, ya estamos extrayendo 1.753.000 barriles diarios y hemos aumentado las reservas probadas en 172 millones de barriles, 2.45% más de lo que había cuando llegamos al gobierno. Esta restitución de reservas no se había logrado en una década. Inició el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la modernización del ferrocarril del Pacífico al Golfo de México y la creación de 10 parques industriales en esa franja estratégica para la industria y el comercio internacional. Continúa el plan de apoyo fiscal y de estímulos económicos en la frontera norte del país. Hemos dado mantenimiento a 52,000 kilómetros de carreteras y se modernizan 300 kilómetros más. Se han construido 422 kilómetros de caminos de concreto con mano de obra comunitaria en municipios de Oaxaca. Terminamos el tren urbano de Guadalajara y se continúa construyendo el de Toluca a la Ciudad de México. Hemos concluido 2 presas para riego y de protección ante inundaciones y trabajamos en 2 más. Se han mejorado, ampliado o construido 17,974 viviendas para familias pobres. Se han hecho obras de mejoramiento urbano en colonias populares de 17 municipios. Están rehabilitándose con la participación de madres y padres de familia 50,000 escuelas. Se han creado 100 universidades públicas. Se inició la creación del complejo artístico y cultural Los Pinos, que incluye todo el bosque de Chapultepec, así como el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, con una inversión autorizada para ambas obras de 1,600 millones de pesos. No se han otorgado nuevas concesiones mineras, no se permite el uso de semilla de maíz transgénico ni las prácticas del fracking. En todas las obras que estamos realizando se consulta a las comunidades y se respeta el medio ambiente. En ningún país del mundo se están sembrando, como en México, 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. En materia de salud, se han terminado 32 hospitales. Hemos contratado a 46,954 trabajadores de la salud. Ciertamente, no se puede hablar de salud sin hacer referencia a la pandemia del coronavirus, una crisis sanitaria mundial que nadie esperaba y para la que ningún país estaba preparado. Lamento antes que nada, porque no es un asunto cuantitativo, que muchos hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-19 y envío desde aquí mi abrazo, mis condolencias a los familiares. Desde luego, la mitigación de los efectos perniciosos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía no sería posible sin una población
que en su gran mayoría se ha comportado de manera ejemplar, con sensatez, disciplina y mucha generosidad. Estoy orgulloso de la actitud, del comportamiento, del proceder del pueblo de México. No han sido menores los sacrificios que la sociedad ha tenido que hacer para reducir el peligro de una curva pronunciada que habría significado el desbordamiento del sistema de salud. Pero se ha informado con transparencia y precisión. El país ha comprendido la naturaleza del riesgo que enfrentamos, ha acatado casi siempre las recomendaciones de los expertos y entre todos estamos saliendo adelante de esta difícil circunstancia. Hemos comenzado a promover la recuperación económica mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios familiares. En solo 3 meses hemos otorgado 1.278.000 créditos y llegaremos a finales de año a 4 millones. Se está impulsando la creación de 2 millones de empleos nuevos. 8 millones de adultos mayores reciben puntualmente su pensión, lo mismo que 745.000 niñas y niños con discapacidad. Se otorgan 11 millones de becas para estudiantes pobres de todos los niveles escolares, 409.000 jornaleros reciben un salario para trabajar en sus propias parcelas en el programa Sembrando Vida. 600.000 jóvenes están contratados como aprendices y 350.000 han concluido su capacitación. 2.400.000 campesinos y pescadores reciben apoyos directos en efectivo. Se compran los productos del campo, maíz, frijol, arroz, el trigo, la leche, a precios de garantía y se ofrece al mismo tiempo en 31.500 tiendas y lecherías una canasta básica de alimentos a precios bajos. Por 2 años se han entregado fertilizantes gratuitos a todos los productores del estado de Guerrero. En fin, este año la inversión llegará de manera directa a la gente y sumará 650.000 millones de pesos, cantidad que nunca habían recibido, sobre todo los más pobres y olvidados de México. La pandemia precipitó, como todos sabemos, y es de dominio público, tanto en México como en el extranjero, la pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. Y a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos de otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa, ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide, de abajo hacia arriba. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares en nuestro país
de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso, es decir, el 55% del total de familias. Ahora nos hemos propuesto para finales de este año llegar a 25 millones de hogares, el 70% de las familias del país. Aclaro 3 cuestiones. Primero, que los de abajo, los de la base piramidal, reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales. A ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100% de las familias, en particular a las comunidades indígenas. Lo segundo es que en el 70% de la población preferente se contempla también la protección a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de otras empresas públicas. En fin, este segmento de 25 millones de hogares, equivalente al 70% de la población, va desde los muy pobres hasta la clase media. Con esta inyección de recursos rápida y directa a las familias, se está fortaleciendo la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello estamos reactivando pronto la economía también. Y esto lo quiero dejar muy claro. Estamos persuadidos que un gobierno democrático, aun cuando por justicia debe darle preferencia a los más necesitados, tiene la obligación de procurar el bienestar de todas las personas. De modo que es necesario aclarar lo que estamos haciendo por el restante 30% de las familias que se ubican de la clase media alta hasta las personas de mayores ingresos en el país. Por orden de importancia, sostengo que el principal beneficio que estamos dando con respeto y responsabilidad a este sector de la población reside en conseguir la paz y la tranquilidad en México. Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia y nada es más valioso que vivir en paz, con tranquilidad. Todos los días, desde las 6 de la mañana y de lunes a viernes, realizamos aquí en Palacio Nacional reuniones del gabinete integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública para recibir reportes del país sobre esta materia y tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos que se cometen: homicidios, feminicidios, secuestros, asaltos, robos y otros agravios, así como violaciones a los derechos humanos. Pero como siempre lo hemos sostenido, lo más efectivo es precisamente lo que hacemos en el tema de atender las demandas de los más pobres y marginados, en el entendido de que la paz es fruto de la justicia. Esta nueva política de seguridad empieza a dar resultados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento. Asimismo,
se han reducido considerablemente el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 2018, un poco antes de que asumiéramos la presidencia de la República. Por ejemplo, el robo de vehículo de entonces a la fecha ha disminuido en 41%, el secuestro en 25%, el robo a transporte público colectivo en 58%, el robo a transporte público individual en 36%, el robo a casa habitación en 27%, el robo a negocio en 24%, el robo a transeúnte 45%, y así en casi todos los delitos. Aclaro que todo esto se ha hecho con el trabajo conjunto, en particular del Gabinete de Seguridad. Agradezco mucho el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas. De manera especial, el apoyo del general secretario de la Defensa y del almirante Ojeda, secretario de Marina. Todos los servidores públicos encargados de esta importante tarea han actuado con perseverancia, con profesionalismo, con rectitud, con inteligencia, y no como era antes, solo con el uso de la fuerza. Aquí destaco que ahora, a diferencia de otros tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y las bandas de la delincuencia, son más los heridos y detenidos que los muertos. Es decir, se acabó el remátalos, el mátalos en caliente, y la orden de que ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Pero nuestro modelo no solo significa bienestar y seguridad para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, también ofrece al 30% de la población con mejores condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras. Señalo de paso que se combate sin excepciones ni favoritismos la corrupción y la impunidad, y que existe un auténtico Estado de Derecho. Además, no hemos aumentado impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Agrego que en los proyectos de extracción de petróleo, generación de energía eléctrica y construcción de vías férreas, puertos, carreteras y otras obras y servicios públicos participan compañías cuyos propietarios, dueños, en su mayoría son empresarios mexicanos. Pero sobre todo, los sectores de mayores ingresos se ven beneficiados con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, las cuales, al elevar su poder adquisitivo, fortalecen el mercado nacional, el mercado interno, lo que a su vez mejora el panorama para la industria, el comercio y los servicios. Atendemos a los pobres, desde luego, y sobre todo por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr que haya consumo, que se mejore el poder adquisitivo de los mexicanos y lograr así
una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis. Además de la experiencia propia, repito aquí lo que sostenía Ricardo Flores Magón, Juan Saravia y otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906. Decían, cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala. Y ellos mismos aseguraban, cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros, que hoy es insignificante, aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Abundando sobre los beneficios que reciben y podrán acrecentar las familias de mejores ingresos en el país, destaca el enorme campo de negocios que abre la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.